como decía, yo tengo que tirar de la varilla y la energía de mi esfuerzo, vamos a decir, la energía que estoy gastando yo en mover la varilla hacia la derecha a través del trabajo que yo hago para mover esa varilla, es la energía que le estoy dando al circuito en forma de una intensidad de corriente. Es la energía, vamos a decir, que mueve los electrones, podríamos decir, de alguna manera dentro del circuito. La conservación de la energía implica que yo tenga que eh, tirar de la varilla y aplicar mi esfuerzo que se transforma en energía eléctrica en este dispositivo. Bueno, espero que más o menos vayáis entendiendo cómo funciona esto de la ley de Faraday, al menos de forma teórica. Enseguida nos pondremos a hacer problemas. Y ahora, a continuación, vamos a analizar un efecto que se produce cuando nos movemos en campos magnéticos, si bien tampoco tiene que ver exactamente con la ley de Faraday, o por lo menos no al 100% con la ley de Faraday. Es lo que se llama fen de movimiento o potencial de movimiento. ¿Cuándo se produce esto? Bueno, volvemos a nuestro planteamiento de siempre, que es el campo magnético este que suelo poner aquí hacia abajo para que las direcciones que me den son, bueno, en las que mejor dibujo, no es otra la razón. Y ahora tengo una varilla conductora, este es el campo magnético B, una varilla conductora, así rectangular, por ejemplo, que la muevo hacia la derecha, como estoy haciendo siempre, con velocidad constante. Dentro de esta varilla conductora hay electrones. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los electrones al moverse esa varilla en el campo magnético? Bueno, estos electrones tendrán una velocidad hacia la derecha porque se mueven con la varilla y por lo tanto sentirán una fuerza de Lorentz que habíamos visto como cualquier partícula cargada, que es Q por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. ¿Qué dirección tendrá esta fuerza de Lorentz? Bueno, el vector velocidad va hacia la derecha, el campo magnético hacia abajo. Si giro V hacia B o regla de la mano derecha, me saldría una fuerza en principio hacia arriba. Pero el electrón tiene carga negativa, luego eso me mete un signo menos adicional. Luego la fuerza de Lorentz que sienten los electrones en este planteamiento tal como yo lo he dibujado va hacia abajo. Ahora bien, ¿qué va a pasar según los electrones se empiecen a mover hacia abajo? Porque sienten una fuerza. Pues que habrá una acumulación. Voy a dibujar la varilla ampliada, ¿vale? La varilla dentro del campo magnético. Lo que empezará a ocurrir es que hay una acumulación de carga negativa en la parte de abajo de la varilla, porque los electrones se moverán hacia abajo hasta que ya no tengan más allá donde moverse, es decir, hasta el fondo de la varilla. Estadísticamente, aunque los protones no se mueven en el metal, eso es equivalente a tener la misma cantidad de carga en el otro extremo de la varilla. Si tú integras la carga positiva a lo largo de la varilla, es tener la misma cantidad de carga al otro extremo. ¿Qué ocurre cuando yo tengo cargas diferenciadas en el espacio? Que se genera un campo eléctrico que va de las cargas positivas a las cargas negativas. Eso generará una fuerza electrostática en los mismos electrones, que será Q, la carga del electrón, por E. Como Q es negativa y E aquí vemos que va hacia abajo, la fuerza eléctrica apuntará hacia arriba. Luego la fuerza eléctrica que siente el electrón, en este caso, va hacia arriba. Es decir, tengo a mi electrón en la varilla con la fuerza de Lorentz causada por el campo magnético tirando de él hacia abajo y la fuerza eléctrica que se va creando según se acumulan electrones en la parte de abajo tirando hacia arriba. ¿Cuándo se llega a una situación estacionaria, a una situación estable? Pues cuando ambas fuerzas se igualan y entonces ya no habrá más electrones que vayan hacia abajo porque la fuerza sobre ellos está compensada. Así que, ¿cómo se producirá esto? Pues solo tengo que igualar ambas fuerzas. La situación estable en la que esto se produce es cuando la fuerza eléctrica, en módulo estoy trabajando ya, es igual a la fuerza de Lorentz. Luego será
que Q por el campo eléctrico será igual a Q por V por B. La carga del electrón se va de la ecuación y obtenemos que la intensidad del campo eléctrico que se forma en una situación de estabilidad es igual a la velocidad de la varilla en el campo magnético multiplicada por la intensidad del campo magnético. Como este campo lo consideramos constante, ¿vale? Este campo lo consideramos constante, en forma vectorial tendría dirección con nuestro sistema de referencia habitual de menos j, ¿vale? También podríamos definir la diferencia de potencial entre los extremos de la varilla. Para un campo constante, recordar de la parte electrostática que la diferencia de potencial es menos el campo por, vamos a decir, lo que se desplaza o la distancia, así que la diferencia de potencial que se induce entre los extremos de la varilla será simplemente menos V por B por la longitud de la varilla, que como veis se parece mucho al resultado que ya teníamos arriba para la fuerza electromotriz inducida. Parece que estamos todo el rato dando vueltas sobre un poco sobre el mismo tema. Solo me queda una pregunta que haceros respecto de este problema, aunque no es lo que estamos analizando aquí exactamente, que es, mientras la varilla justo, si estuviéramos moviendo la varilla desde donde no hay campo magnético a donde hay, ¿qué harían los electrones justo en el momento que la varilla entra, tal que así, en el campo magnético? Pensad un poco en ello, a ver si se os ocurre la respuesta, ¿de acuerdo? El último caso ejemplo teórico que vamos a abordar antes de hacer problemas sobre la ley de Faraday sería el generador de corriente alterna. ¿En qué consiste? Bueno, el generador de corriente alterna es simplemente una espira de corriente que puede ser cuadrada o circular, eso da igual, yo voy a dibujarla cuadrada, tal que así, que está situada en un campo magnético constante, ya sea porque está generado por un imán cuyos polos podrían ser sur y norte, luego generaría campo magnético que consideramos constante hacia la derecha, tal que así, y el vector de área de la espira vendrá perpendicular a la espira, luego formará un ángulo con el campo magnético que lo llamaremos en general teta. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que esta espira puede girar con una velocidad angular. Tiene un eje y gira con una velocidad angular omega. Luego, si consideramos que en el tiempo cero la espira está justo perpendicular al campo, en ese momento, para t igual a 0, el ángulo es 0 y a partir de ese momento el ángulo será omega t. ¿Cuál será entonces el flujo magnético que atraviesa la espira? Bueno, pues el flujo magnético que atraviesa la espira será la integral en la superficie de este producto escalar, y este producto escalar es la integral, perdón, eso no es una B, eso es una S, volvemos atrás, la S será B diferencial de A por el coseno de omega t. El campo magnético es constante, en un tiempo determinado el ángulo también, luego B coseno de omega t sale de la integral y como siempre tenemos la integral en la superficie del diferencial de área, que es la propia área, perdón, el propio área de la espira, que en este caso voy a llamarlo simplemente A mayúscula, luego el flujo queda como B por A por el coseno de omega